Bienvenido a la primera sesión del curso Mantenimiento de los sistemas auxiliares del motor del automóvil. En esta sesión conocerá acerca de los fundamentos de lubricación y termodinámica. La tribología es la ciencia que comprende el estudio no solo de la fricción, sino de la lubricación, el desgaste y otros puntos relacionados con la vida útil de los equipos. El propósito de la lubricación es interponer un agente lubricador entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo. Este lubricante tiene como objetivo reducir el rozamiento y la temperatura de los elementos en contacto. Si este lubricante se renueva constantemente, favorecerá la refrigeración del sistema. El lubricante puede ser de naturaleza líquida en función de las condiciones de trabajo requeridas. Un lubricante se caracteriza por tener un coeficiente de fricción cercano a cero y que genere el menor calor posible. A la hora de mejorar las prestaciones en un motor tenemos dos opciones. 1. Actuar sobre el ciclo termodinámico. 2. Actuar sobre la ingeniería del motor, en este caso las pérdidas mecánicas. La actuación sobre el ciclo termodinámico está limitada principalmente por las emisiones contaminantes. Las pérdidas por fricción, estas son debidas al rozamiento entre elementos o superficies móviles. Las pérdidas más notables por rozamiento en un motor se producen en cojinetes del cigüeñal, y en el pistón y segmentos contra las paredes del cilindro. Las pérdidas en el sistema de distribución se dan por unas cargas proporcionales al régimen de giro. A bajo régimen de giro, las cargas son ejercidas por los muelles de las válvulas, mientras que a alto régimen predominan las cargas inerciales. Debido a las notorias pérdidas de fricción que se dan en los cojinetes del eje cigüeñal y en el sistema de distribución de motor, nace la necesidad del desarrollo de un agente que reduzca estas pérdidas, siendo este el lubricante. Los objetivos de los lubricantes son, reducir el rozamiento directo entre superficies o elementos en movimiento. Disminuir la temperatura de funcionamiento de los elementos en movimiento. Función protectora ante los agentes químicos producidos durante la combustión. Función amortiguadora en los cojinetes. Hermetiza uniones mecánicas como sería el conjunto cilindro-pistón-segmentos, evitando fugas de presión de gases de la cámara de combustión. Las funciones del lubricante son, refrigerar los elementos a lubricar, mantener su viscosidad, mantener una limpieza eficaz en el motor, mejorar el rendimiento del motor al reducir el consumo de energía mecánica, reducir los desgastes por fricción, contribuir a lograr la estanqueidad de los cilindros, soportar las cargas y esfuerzos, soportar las elevadas temperaturas de funcionamiento del motor. Los distintos tipos de lubricación se clasifican en función del desplazamiento del lubricante por el sistema o elemento. La lubricación dinámica establece la premisa de que el lubricante desarrolle un movimiento. El sistema de lubricación a presión es el más usado en automotriz. El aceite del cárter se suministra por medio de una bomba y de unos conductos a las superficies o elementos con rozamiento. Los aceites están compuestos por dos partes, las bases, base mineral o base sintética con un 75%. Los aditivos con un 25%, entre ellos, antiespuma, depresor. Fluencia, inhibidor de corrosión, antiherrumbre, antidesgaste, antioxidante, dispersante, detergente 1, detergente 2. El concepto de densidad se define como la relación de la masa y volumen de una sustancia. Los valores de densidad de los lubricantes líquidos varían entre 0.79 y 0.97 gramos por centímetro cúbico. Se define la viscosidad como la resistencia originada por el frotamiento interno de las moléculas del fluido a deslizarse entre sí, o dicho de una forma más clara, es la resistencia del propio fluido a fluir. Los aceites minerales son los obtenidos a partir de un proceso de fabricación en el que el aceite se extrae del petróleo por procesos basados en destilación fraccionada. Los lubricantes sintéticos, a diferencia de los aceites minerales, estos lubricantes no tienen su origen en el petróleo. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, los define como compuestos químicos producidos por síntesis químicas que tienen origen en reacciones de compuestos orgánicos puros. Los lubricantes semisintéticos son una mezcla de proporciones variables de los aceites minerales y sintéticos con la adición posterior de aditivos para conseguir las propiedades requeridas. Esto reduce el coste que tendría un lubricante sintético puro.
Los lubricantes según su viscosidad, los encontramos con dos clases, monogrados y multigrados, diferenciadas por la capacidad para variar su grado de viscosidad si las circunstancias lo requieren. La clasificación API es la empleada por la gran mayoría de fabricantes de aceites. Su clasificación se basa en el estudio y comparación de las características de funcionamiento y el tipo de servicio al que está destinado el motor. Estas normas se basan en la calidad del aceite, la serie S, para motores de ciclo Otto, gasolina, la serie C, para motores de ciclo diésel.